Mala resina es el título de este libro del que vamos a platicar hoy. El autor es el tamaulipeco Paul Medrano. Él es narrador, es periodista y su más reciente libro se llama Mala resina, que es Premio Nacional de Cuento José Alvarado 2024. Mala resina. Y con mucho gusto te saludo, Paul, bienvenido, buenas tardes ya. Buenas tardes, Pati. Buenas tardes a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Nos regalas 10 cuentos con personajes, con un lenguaje diferente. A mí me llamó mucho la atención tu manera de escribir. Me llevaste al diccionario porque había términos que no entendía. Tus personajes me encantaron. ¿Qué encontramos en Mala resina? Bueno, mira, en Mala resina tiene dos grandes objetivos que me los tracé de manera personal. Sí. Una fue fortalecer una identidad multicultural que es la identidad costeña. Costeña me Eso. refiero a la Costa Grande de Guerrero, que es una identidad que engloba orígenes asiáticos, orígenes africanos, orígenes españoles e indígenas. Entonces, todos estos raíces se Sí. han unido para crear una identidad un tanto carnavalesca, si tú quieres. Ajá. Y ese es uno de los objetivos del libro, ¿no? Fortalecer esta identidad. La otra es rescatar un lenguaje, que es el lenguaje costeño, el cual ha sido, Sí. pues, durante décadas motivo de burla, ¿no? Ajá. Se ha utilizado para referirse a alguien de manera peyorativa, o luego dicen, ahí viene el costeño, ¿no? Ajá. Ajá. Y dices, ah, wow, pues, claro que no. Entonces, por eso me di a la tarea de escuchar, de Eso escuchar me lo que se encantó. habla en la calle, en el mercado, en el transporte público. Y de ahí fui recogiendo esta serie de términos que utilicé en estos cuentos. Algunas palabras son prácticamente muy, muy regionales, Sí. no están en ningún diccionario y tienen Sí. un significado, o bien Local. existen en el diccionario, pero aquí tienen un significado totalmente diferente, ¿no? Exacto. Fueron dos de las cosas. Sí, alguna, no, pero está espléndidamente logrado, Paul, porque fíjate, nadie piensa en el que baja los cocos, por ejemplo, ¿no? Que tienes un cuento especial. Además el drama, la temática de cada uno de los cuentos, ¿no? La señora del pescado. El otro que se sube al tráiler y cada que se pone triste se sube al tráiler y se sale de carril. En fin, son personajes que aunque ahí han estado, como dices tú, no se habían presentado en una galería como la que tú nos ofreces. Y tampoco habíamos registrado su manera de hablar. Para mí fue muy grato. Al principio, el primer cuento decía, ¿cómo está escribiendo? A ver, pero ya que empecé a leerlo, pues quedé fascinada porque me presentaste a una serie de personajes desconocidos, es decir, que yo nunca había visto en un trabajo como el tuyo. Qué gran regalo nos haces. Muchas gracias, Pati. Pero mira, yo lo que quería, bueno, siguiendo la idea de Tolstoy, que decía, pinta tu aldea y serás universal. ¿Ok? O sea, de pronto una instrucción bastante, que en apariencia es sencilla, ¿no? O sea, dice, sí, habla de tu pueblo y serás universal. Ajá, pero para hablar de tu pueblo necesitas callar y escuchar Eso. y ver y entender. Entonces, es ahí donde viene eh, lo complejo. Recuerdo una frase del poeta Max Rojas que decía, lo sencillo no excluye lo complejo, ¿no? Entonces, Ajá. hablar de nuestro pueblo, que en apariencia podría ser algo sumamente fácil, en realidad no lo es, ¿no? Porque tienes que abrirte Yo, y de yo, pronto tienes que reconocerte. Fíjate que yo de momento decía, ¿cómo hiciste este trabajo de escribir como escuchas? Porque hay un montón de términos, la maca, no me acuerdo, aquí subrayé varios, que debe haber implicado
tu computadora debe haber enloquecido de subrayados rojos y de Bueno, acentos. en realidad se lo quité. Ah, se lo quitaste, bueno, para poder Sí. escribir. ¿Qué esfuerzo fue para ti escribir ese lenguaje que escuchas con estos personajes? ¿Qué implicó Bueno, para ti? bueno, implicó una complejidad ardua, porque, pues, para empezar, tú me estás escuchando hablar y dices, tú no hablas como costeño, y efectivamente no puedo hablar como costeño. Ajá, Tengo 35 años viviendo en Guerrero, sí. pero aún no logro copiar ese ritmo, esa voz, ese tono, pero sí puedo escucharlo. Entonces, durante años he ido coleccionando Sí. términos que escucho en mi celular. Escucho una palabra en la calle y, ah, caray, a Ajá. veces me regreso y le digo a la persona, oiga, discúlpeme que le ¿Qué dijo? interrumpa. ¿Me puede decir qué quiere decir eso que dijo hace ratito? Ajá, ajá, Algunas sí me lo dicen de manera muy amable, otras personas como que sí decían, oye, ¿y tú qué, a ti qué te importa lo que estoy hablando, no? ajá, En fin, ajá. los fui coleccionando y de esta Ujú. manera los fui guardando. Eh, lo complejo viene cuando, cuando trato de concatenar las ideas que yo tengo para escribir cuentos, es decir, me gusta el cuento clásico, Sí. no soy de explorar ni cosas así, pero quería hacer cuentos clásicos situados en un contexto poco explorado desde la literatura, como tú bien lo dices. Es Ujú. decir, tenemos demasiados cuentos de la Ciudad de México, demasiados cuentos del norte de México, demasiados cuentos de Acapulco, pero no tenemos muchos cuentos en la región de la Costa Grande, ¿no? Que es donde yo vivo en Zihuatanejo. Ujú. Entonces no vemos mucha literatura situada en estos contextos. O sea, si acaso tenemos referentes, y serían referentes extranjeros, ¿no? Es muy curioso cómo Lucía Berlin tiene un cuento situado en Zihuatanejo, ¿no? Y es de los pocos situados en Zihuatanejo. Oye, Entonces, ah, aparte, no, no, sí, no, adelante, dime. adelante, perdón, perdón. Ajá. Bueno, a partir de ahí quise hacer esta mezcla, ¿no? De cuento clásico con contexto local, más el lenguaje que fui escuchando en las calles, te digo, allá afuera. Porque sí tengo la certeza de que posiblemente una de las únicas identidades, realmente identidades que tengamos es el lenguaje, ¿no? Yo sí Exacto. lo sigo creyendo. El lenguaje es el lenguaje familiar que escuchamos y que nos es tan especial a la hora de oírlo y que de pronto estamos en un lugar distante y escuchamos a una persona que dice algo con un tono y tú dices, ah, caray, me parece escuchar algo eh, cercano, ¿no? ¿Por qué? Es, Pues porque es la magia del lenguaje. Entonces, no quiere decir que el lenguaje costeño sea único. no, Hay no, 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 lo lenguajes, entiendo. muchos Ajá. lenguajes en todos lados y en todo México. Entonces, la intención de este libro también es no afrentarnos de nuestro lenguaje, por más humilde, por más primitivo, entre comillas, que Sí. sea, es lo que nos hace ser, ¿no? Entonces, es esa necesidad de asumirlo, reconocerlo y, ¿por qué no?, presumirlo también. Oye, Paul, una cosa que me encantó también es que si bien lo precisaste al principio, tratas con mucho respeto a tus personajes, también en muchos textos, y ya son los últimos segundos que tenemos de conversación, hay un sentido del humor muy fino que me sacó una carcajada o que me sacó una sonrisa, pero con mucho cuidado, como colocado con mucho respeto, ¿cierto? Bueno, esto es algo que me dicen frecuentemente, pero en realidad no lo hago, no escribo con la intención de hacer reír a la gente. Qué bueno que No, lo no, logro. no, no es de Lo que reír, un sí, sentido del humor que a mí me pudo haber provocado una carcajada o una sorpresa, pero hay un humor a lo largo del texto muy respetuoso, pero al fin y al cabo humor, ¿no? Que se agradece además. sí, además quise hacer una especie de crítica a la fragilidad masculina. Si te das cuenta, en apariencia puede leerse como un libro sobre machitos. Eso Ajá, me han dicho no, pero, algunas ajá, personas. Pero una no. lectura un poquito más profunda y ves que en realidad lo que estoy haciendo es
diseccionando estos machitos. ¿Qué Te es lo que agra- les lleva a comportarse así? Exactamente. Muchísimas gracias, Paul, por tu libro. Muchísimas gracias. Mala Resina, un libro de veras que vale la pena que ustedes conozcan. Está editado por la Universidad de Monterrey, Nacional Autónoma de Nuevo León, De Nuevo León. perdón, perdón. Y te agradezco muchísimo tu tiempo y lo mejor, tus cuentos. Excelente tarde para ti. Continuamos aquí en Aprender a Envejecer.